partir de lo que sucede en China y de esa nota que mencionaba, un video que hizo Adrián Díaz Barro, que es una persona así que obviamente no voy a descubrir nada nuevo, más conoce de China, vivió décadas en China, vive, no sé qué es de su vida, pero que en realidad creo que hace creo que es un buen puntapié por ahí para arrancar con algo, para charlar y para discutir, y que después, bueno, yo tengo una mirada distinta, no de lo que él dice, que obviamente es así, sino de otra cosa, que está más relacionado con la interpretación de las cosas. China básicamente es un país con una competencia feroz, eso no hay ninguna duda. Trae el concepto del Neiyuan, que de alguna manera Argentina Occidente, nuestra región, digo Argentina porque estoy acá, ya saben, pero esto es aplicable a todos nuestros países, debería observar, ¿no? Y no sé si aprender, porque tampoco creo que tengamos ese problema, pero tal vez algunos creen que esa es la solución. El Neiyuan chino es básicamente, es una palabra, un término que denota la energía que gira sobre sí misma hasta agotarse, ¿no? Es la cara cultural de un capitalismo salvaje que el propio Estado chino intenta domar sin lograrlo. Esto es la clave, el eje central de lo que él plantea, y creo que de lo que viene bien discutir y ver qué otras interpretaciones y el porqué de estas cosas y qué otros modelos hay en el mundo, ¿no? Porque en definitiva nosotros vamos a ver en no mucho tiempo más un debate ahora sobre el modelo a seguir. A medida que se pincha el modelo estadounidense, se cae el modelo occidental, van a surgir alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? Bueno, va a haber quien va a decir, bueno, hagamos un modelo como a China. China le va muy bien. Y nosotros siempre decimos, hagamos muchas de las cosas que hace China, que las podemos copiar, pero las tenemos que adaptar a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia, porque nosotros no somos chinos, no pensamos como los chinos, no valoramos como los chinos, y por lo tanto, traer el modelo chino a nuestra región va a ser por un lado un fracaso y por otro lado un infierno. Entonces lo que nosotros necesitamos es encontrar un punto medio. Lo mismo también decimos cuando hablamos del modelo ruso. El modelo ruso es tal vez más cercano porque el ruso es mucho más parecido a lo que es un hispanoamericano. Ellos tienen otra tradición, son más guerreros contemporáneos, porque los orígenes del hispanismo es de un pueblo también guerrero y conquistador, pero está hecho, y si es algo que se ha perdido hace siglos, y ahora somos un continente de paz, con generaciones mucho más reblandecidas que van por otro lado. Pero sí tenemos valores culturales, tenemos formas de pensar bastante parecidas a lo de los rusos y mucho más distintas a lo de los chinos, porque ellos tienen una base cultural distinta. Los rusos son cristianos, los chinos no. Y eso es algo que a mucha gente hay veces no lo entiende, pero que pesa en los patrones culturales. Porque no importa inclusive si personalmente vos sos ateo o no sos ateo. Lo que importa es que tus patrones culturales, lo que vos valorás y lo que vos no valorás, tiene que ver precisamente con esa cosmovisión cristiana. Los chinos tienen una cosmovisión que es distinta. Y esa cosmovisión los lleva a valorar y pensar las cosas de otra manera. Tenemos puntos de coincidencia, pero también tenemos otros que no. De alguna manera, la idea, como decíamos, es no copiar ni demonizar a China, sino entender qué es lo que hace y cómo utilizó la competencia ilimitada, que de alguna manera ha devorado millones de personas. Claro, muchos me podrían decir, y es absolutamente atendible, los chinos no tenían un plato de arroz para comer y literalmente se morían en las hambrunas. Entonces, el sacrificio que uno puede ver ahora desde la comodidad de Occidente
para los chinos no es un sacrificio, es un gran éxito, un gran logro. Entonces uno tiene que contextualizar las cosas, porque tomadas en abstracto no se entienden. Es como cuando hablan del crédito social en China y el Estado dictatorial y toda esa historia. Y uno trata de hacerles entender a los que dicen eso que la cosa no es así, que no podemos usar China para medir China los parámetros occidentales. Los parámetros que tenemos nosotros en Occidente son nuestros y son diferentes a los que ellos tienen. Por lo tanto, la idea de control social que significaría en Occidente no es la que hay en China. En China realmente la sociedad se organiza con una forma jerárquica, se obedecen determinadas normas y eso para ellos es armonía y eso es algo deseable y eso es algo que los chinos quieren. Los chinos no quieren eh, la forma de vivir que tienen los occidentales. Para ellos eso es algo indeseable. Y nosotros creemos que eso es una forma dictatorial porque lo asimilamos a las formas dictatoriales que hubo y que hay en Occidente. Pero claro, no tienen esa lógica y además esa presión sobre la sociedad que hace el Estado chino lo hace con un fin que es diferente al fin que se utiliza en Occidente. En China el control es para que la sociedad sea organizada y armoniosa y redunde en beneficios para todos. En Occidente es básicamente para que una minoría controle una mayoría. Esto también son, creo que, hechos que si uno los ve desapasionadamente, tendría que aceptar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, después hay mucho prejuicio sobre este tema, hay mucho preconcepto, hay mucha gente que leyó o escuchó bastante poco sobre China, que no conoce China y no conoce los chinos en definitiva, y que sobre todo monta sus ideas en otros que dicen lo mismo. Y esto es muy común que se esté dando en el fenómeno de Internet y que funciona también como funciona la academia, ¿no? Alguien elabora una teoría, a otro le parece que está bien, coincide con sus preceptos y la toma como propia y ya son dos que dicen lo mismo y entonces hay un tercero que los escucha y dice lo mismo y se termina transformando en una corriente de opinión que se retroalimenta, pero que poco tiene que ver con la realidad que intenta describir. China básicamente es un país donde la competencia, como decíamos, devora a las personas, pero al mismo tiempo las hace, las endurece, las perfecciona a quienes sobreviven, ¿no? Esa picadora de carne. En la Argentina, en nuestra región, el punto no es correr esa carrera, no debería serlo, porque muchos nos dicen, por ahí no nos ponen como ejemplo los chinos, nos dicen los alemanes, que también es otra falacia, porque los alemanes tampoco hacen eso, que debemos en realidad transformarnos en hormiguitas trabajadoras. Y la realidad es que lo que nosotros debemos recuperar es el propósito de nuestra vida con un núcleo familiar y de comunidad que hemos perdido, que estamos perdiendo, que estamos detonando. Que obviamente tiene anclas en la productividad real, pero no en esa ansiedad crónica que nos proponen como salida y que hemos adoptado, a diferencia de los chinos, sin darnos cuenta, porque un chino trabaja, decimos, trabaja 12 horas sin descanso, pero el chino crece. Nosotros trabajamos 12, 14 horas, porque la verdad los argentinos promedio no tienen horario. Algunos privilegiados que trabajan para algunas empresas que te dejan irte a tu casa y no te persiguen, pueden ser una excepción, pero después la mayoría o trabajan en empresas que te siguen mandando correos y seguís trabajando desde tu casa, o sos cuentapropista, que nos trataron de disfrazar como emprendedores. Y el tipo que es cuentapropista o que tiene una pyme sabe que no tiene descanso. No hay forma de uno despegarse del trabajo, ni sábado, ni domingo, ni por la noche, y por nada, está constantemente atendiendo problemas referentes a los laborales. ¿Y qué tenemos a cambio? Nada. Una decadencia y una merma constante en nuestras capacidades de compra, en nuestros ingresos, en nuestra forma de vivir. La realidad es que
lo que está sucediendo en China con el Lei Yuan es algo que hay que reconocer. A ver, un segundito. Decía que en realidad lo que en China conocemos como Neiyuan es un fenómeno donde todos corren, todos gastan, todos estudian más, todos exigen al máximo. Y paradójicamente esa competencia de hacerlas todas de la misma manera, recién entonces llegan a un punto en que están otra vez todos más o menos igualados, pero con más esfuerzo, agotados por eso. El sistema educativo funciona como un laboratorio con padres que saturan a los chicos con clases, con academias después de las clases, y que el propio Estado chino ha intentado combatir, prohibiendo la extensión de los horarios de estudio, prohibiendo que hagan academias por fuera, prohibiendo que esto se transforme en un sistema lucrativo que empuje una retroalimentación del sistema, pero la realidad es que los padres chinos, cuando pueden, contratan profesores particulares para tratar de creer que de esa manera van a tener más competitividad para sus hijos, y ese sacrificio que hacen esos chicos les va a servir en el futuro para tener una ventaja sobre el resto. Esto es un poco lo que plantea Adrián. El resultado termina siendo que la sociedad sigue siendo de la misma manera, súper competitiva, y que de alguna manera genera también un correlato, una especie de espejismo en los mercados, con guerras de precios, canibalización empresarial, márgenes mínimos y una agresividad, que es lo que es parte del Ninjuan, que tiene que ver con un gobierno que pretende de alguna manera moderar. Y no lo consigue porque el mercado chino, dado su cultura de trabajo, de ahorro y de familia, comunidad estratégica, está ya con un ADN propio para ese funcionamiento. Y ese ADN no cambia solo por la voluntad de un burócrata. El Estado entonces puede intentar aplastar determinadas conductas, reprogramar la lógica cotidiana de millones de ciudadanos, pero es complicado hacerlo y no está teniendo grandes resultados. Entonces, ¿es malo o es bueno el Neiyuan? Bueno, una moraleja menos moralista diría que es bueno y malo a la vez, es el combustible y es el veneno. ¿Por qué es el combustible? Porque es lo que permitió que China haya crecido como creció. Pero también es lo que la desgasta constantemente. Es el punto incómodo para aquellos que aplauden el modelo chino desde el progresismo, y que le facilita de alguna manera también el trabajo a los que critican a China, porque precisamente señalan eso, es un pueblo aplastado por una realidad que, bueno, ya empezamos a ver cómo se maneja. Ahora, por otro lado, es cierto que eso les está dando resultados y que les ha permitido construir hoy una potencia mundial, y aparte de un país donde en términos económicos se vive bastante bien, cuando era uno de los países más pobres del planeta. Entonces Argentina se mira, pero creo que también pasa esto en otros países, entre dos tentaciones que podríamos decir infantiles: importar el látigo chino, es decir, disciplinar a fuerza de ansiedad productiva, ese modelo que muchos nos dicen hay que hacer una reforma laboral porque no se puede trabajar con tantos derechos.
Lo cual es cierto, existe una industria del juicio con abogados absolutamente desaprensivos, que en vez de intentar aplicar la ley, lo que intentan es hacer trampa, y con una justicia laboral que tampoco trabaja como correspondiera, y que eso ha terminado siendo básicamente un ahogo para cualquier empresa o comercio pequeño o mediana. Y por otro lado, después también está el otro modelo de, bueno, vivamos todos de subsidios y de acuerdos. Esa justificación, podríamos decir, de la pereza, como dicen los detractores, ¿no? Y básicamente esos son dos extremos, que son dos atajos en realidad hacia la decadencia. La clave, como decíamos, no es ni copiar el ritmo frenético de China, que no deja espacio para la vida, más con nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. Necesitamos tiempos que los chinos no necesitan, porque nuestra forma de pensar es otra, nuestra forma de sentir es otra, pero también debemos ordenar un poco nuestras prioridades, porque si no, no podemos seguir adelante. O sea, no triturar a la población, no convertirla en engranajes de una producción esclava, que es lo que pretenden algunos, y tampoco el descontrol que pretenden otros. El neoyuan en realidad no es no hacer nada. Y lo que deberíamos hacer es lo que realmente importa y vale, sin esos exabruptos. Por ahí compitiendo, sí, pero con determinados límites, con determinadas posiciones que no puedan permitir cualquier cosa, porque a veces no nos damos cuenta, pero la competencia extrema también lo que termina es degradando la situación de todos. La competencia es virtuosa solo en base a determinadas reglas claras, con horizonte de largo plazo y con una cultura que tenga un límite. Si constantemente yo voy presionando hacia el esfuerzo superior, básicamente termino arruinando todo para todos. El país que solo sabe competir a ese precio, lo que va a terminar es condenando a su población a una vida bastante inhumana, podríamos decir. China además también tiene, y les cuento a los que hablan desde el progresismo y que aplauden el modelo chino, China tiene como un búnker inexpugnable la familia. O sea, la familia es la unidad productiva de China, más allá de las grandes empresas y demás. El motor del desarrollo económico precisamente es esa estructura familiar, porque esa estructura familiar es lo que le permite a la nación crear todos los lazos para que se resista y se pueda producir en cantidad, con un apoyo mutuo donde trabaja toda la familia en un emprendimiento. En Occidente hicimos lo contrario, serruchamos con la ideología de género y con otras ideologías, serruchamos todo lo que tiene que ver con lo familiar, y después nos preguntamos entonces por qué no tenemos un capital social. El problema es que si queremos pymes que sean robustas, que haya un sistema de educación exigente y bueno, que el sistema de crédito funcione, necesitamos en realidad redes de confianza reales, en la familia, en el barrio, en el gremio, en la parroquia, en el club, y obviamente todo eso nace de una constitución familiar que hemos dinamitado, simplemente porque, yo voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto, y que era en realidad cómo funcionaba entre nuestros abuelos, que habían sido bastante exitosos. En muchos países es muy natural que si hay un emprendimiento familiar, los hijos trabajen y toda la familia trabaje en ese emprendimiento, bajo generalmente una posición bastante autoritaria, diríamos, del padre o del hermano mayor que solía guiar los emprendimientos, y todo el resto de la familia se encolumnaba, y eso hacía que prosperaran con el tiempo, que pudieran adquirir propiedades. Eso lo vimos con nuestros abuelos acá. Y que optimizaban los recursos que tenían esas familias, dado que vivirían primero todos en una misma ubicación,
y luego aprovecharían el terreno para construir en el mismo terreno de los padres, porque así optimizaban los gastos, porque con mucho menos dinero podían construirse una casa y no tenían que pagar un alquiler, que es básicamente un sangrado por el resto de su vida que nunca les va a permitir ser propietario. Bueno, todo eso lo arrasó nuestra ola posmoderna. Nos explicó que los chicos a los 15, 16 años ya tienen que hacer su vida, a los 18 como una barbaridad, tienen que estar viviendo solos, preferentemente no tienen que estar cerca de los padres y tienen que tener una familia además que se dedique a una cosa y sus hijos a otra. Y no importa si el padre tiene una zapatería y necesita un empleado, lo lógico es la hija trabaje, por ejemplo, de cajera en un supermercado, porque eso sería una forma de independencia. Y por supuesto van a tener que alquilar y no van a vivir con su familia, sino van a vivir con amigos o conocidos que puedan compartir entre todos el costo de un alquiler, porque en general no les da ni siquiera para alquilárselo individualmente. Ese modelo está condenado económicamente al desastre, que es lo que hemos visto, porque no se pueden optimizar los recursos con que se cuentan. En países como en China, esto no es así. La estructura familiar es la que funciona como motor de desarrollo de esa sociedad y es la que permite progresar, porque el día de mañana si querrán si quieren comprarse una propiedad, lo van a poder hacer porque tuvieron la capacidad de ahorro que hoy no tiene quien dilapida sus ahorros en pagarse, no sé, por ejemplo, como decíamos, un alquiler de un monoambiente en Palermo, cuando en realidad podía estar viviendo de otra manera y juntando ese dinero para poder capitalizarse. Y esto está todo empujado, señalado desde la superestructura, es decir, todo lo que es la comunicación, educación, entretenimiento, todo funciona en ese mismo sentido. Entonces, no solo hay que entender el proceso y ver cómo uno se ubica, sino que además necesita desafiar a una estructura social que te obliga a ir en contra, porque si haces lo que a vos en definitiva te terminaría conveniendo, tampoco sos una persona digna y se van a burlar de vos socialmente. En estas condiciones, básicamente, es muy difícil que el ecosistema productivo aguante. El papel del Estado, además, debería ser de árbitro, no de tutor, eso tiene razón, porque vemos el ejemplo en China, que prohibir las academias no logra la igualdad, porque básicamente lo único que hace es forzar una desventaja donde solo va a encarecerse las posibilidades de acceso a la educación, porque la mayoría no va a poder pagar ese sistema, pero no subsanás el problema real. Pero tampoco podés hacer lo que se hace acá de subsidiar la mediocridad. Acá pasamos para el otro lado. Nadie reprueba una materia o son absolutamente laxas las condiciones. Hasta en las universidades se aprueban las materias todo presentando trabajos en conjunto, lo cual es muy lindo y cuando uno es estudiante le parece bárbaro, pero la verdad es que cómo vos podés evaluar a cada uno de los profesionales individualmente si en realidad solo presentaron trabajos en conjunto. De esto es larguísimo para discutir. Por lo tanto, el Estado debería fijar reglas, castigar trampas y abrir mercados, pero no al punto de planificar la vida y enseñarlos a pensar fuera de la tradición. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es lo contrario a lo que se ha hecho acá. El Estado se retiró de la apertura de mercado, no conseguimos un mercado, por ejemplo, extranjero, ni a palos por una acción del Estado. A lo sumo vamos a depender de que algún empresario privado haya conseguido una oportunidad o se haya iluminado, pero el Estado no te consigue un mercado. De hecho, las acciones que ha venido haciendo, por ejemplo, Milei últimamente, solo nos cerraron mercados. Por otro lado, no castiga ninguna trampa, el Estado premia al que evade, el Estado premia al que elude, el Estado premia al que hace trampa de alguna manera,
y no juzga al que encuentra haciendo trampa. Vemos la cantidad de políticos procesados y que nada pasa nada, y empresarios procesados que tampoco pasa nada. Y se terminan muriendo con un sinnúmero de causas abiertas, con una complejidad de un sistema tributario que solo favorece al que va a evadir, dado que puede pagar un buen estudio para que pueda encontrar los huecos legales, mientras que el común de la gente se lo carga con grandes impuestos. El Estado sí después viene a decirte cómo vos tenés que pensar. Entonces te obliga a hacer un curso de género para sacar un registro para conducir, te obliga a hacer un curso de género si vos trabajás en la administración pública, te obliga a hacer un curso de género si tuviste cualquier contratiempo familiar o lo que sea. O sea, y vos tenés que tener una visión ideológica obligada por el Estado. Mientras el Estado incumple sus acciones reales que necesitaríamos, que sería esa actividad que nos permita vivir mejor, nos obliga además a uniformar el pensamiento como se le ocurre a los burócratas de turno que responden en realidad a organismos internacionales que les fija eso. Básicamente, esas son algunas de las cosas que habría que cambiar. Pero bueno, volviendo al caso de China. China es y va a seguir siendo seguramente un animal competitivo, dado que su gobierno no puede eliminar ese instinto, por lo menos hasta ahora, de reproducción en función de la exacerbación de los horarios de trabajo o la reducción de precios en la competencia. Pero nosotros no necesitamos importar eso para poder sobrevivir. Nosotros podemos hacerlo porque vivir mucho mejor. Podemos un país, y creo que a la mayoría de nuestra región le pasa lo mismo, tienen países que son profundamente ricos en recursos, mucho menos densamente poblados, que simplemente si harían un poquito las cosas bien y la riqueza se repartiría en forma un poquito más justa, habría para vivir todos bien sin necesidad de llegar a los extremos de China. Creo que deberíamos básicamente tener un poco de sentido común, ordenarnos, ordenar en función de la familia, en un sistema educativo que tenga otros objetivos, no los actuales, en cierta responsabilidad de las empresas que tampoco tienen, y en definitiva, tener un Estado entonces que arbitre y que premie de alguna manera esa cultura del esfuerzo, pero no la viveza por un lado, y por otro lado lo administre esa cultura del esfuerzo con una lógica humana, donde en definitiva no perdamos de vista que quien debe ser el beneficiario debe ser el ser humano. La verdadera involución entonces no es bajar del 5 al 2% de crecimiento o al 0, porque últimamente no llegamos ni al 2, sino en realidad entrar en un círculo vicioso de improvisación, cinismos y atajos. De alguna manera necesitamos menos épica y más seriedad, porque lo encontramos constantemente en nuestros políticos, que hacen discursos épicos pero que carecen de la más mínima seriedad. Ser realistas con el tema de la igualdad y la equidad, que solo permite que se hagan negociados opacos. El Ley Yuan en realidad lo que nos enseña también es que un capitalismo llevado al extremo ya no puede rendir más, que nos pone de cara a un problema que no es solo en Occidente, sino es en el mundo, muchas veces lo hemos hablado, que tiene que ver con la automatización de los procesos, porque la máquina básicamente está sustituyendo al hombre en forma acelerada, 5 años, 10 años, y la mayoría de la población no va a tener trabajo. Ya hoy, de por sí, la mayoría de los trabajos administrativos son absolutamente superfluos. Si no existirían, no pasaría nada y se podrían automatizar.
Si no se han hecho hasta ahora, es por retraso de inversiones, por cuestiones políticas y sociales, por infinidad de factores, menos porque no se puedan hacer. La inmensa mayoría son trabajos que genera la burocracia en función de retroalimentarse. Y por eso también después tenemos problemas de déficit y demás, porque tenemos una enorme burocracia que mantener, tanto pública como privada, simplemente porque los trabajos productivos son cada vez menos. Después se disfraza esto, ¿no? Economía de los servicios. Mentiras, mentiras, realmente. Fíjense cuánta gente tiene actividades que producen algo concreto en la sociedad y cuánto tiene funciones que no producen nada. Y muchas de esas funciones son las mismas que hacemos nosotros. Pero esa es una realidad que no podemos seguir ignorando. Nosotros no podemos tener una sociedad donde 8 de cada 10 se dedican a administrar papeles. O sea, algo no funciona en esto. Y esto se agrava precisamente porque con la automatización cada vez mayor, la inteligencia artificial y demás, cada vez son menos los que se necesitan en lo productivo. Y la única respuesta que va encontrando el sistema es generar esta espuma que aparenta crear puestos de trabajo cuando en realidad no crea puestos de trabajo. La próxima colisión que se va a ver en China va a ser esa. Y la presión, esta que hoy está ejerciendo China para ser competitiva y desplazar a sus competidores en el mundo, va a ser obsoleta, porque no va a ganar el que tenga más horas trabajando, más personal dedicado, mejor preparado, sino básicamente el que tenga más capacidad tecnológica. Y creo que el Estado chino, como el mundo entero, va a tener que reinventar el sistema. Los padres que mandan a los hijos a estudiar idiomas, que los mandan a estudiar distintas materias desde que tienen 2 años o menos, 1 año, ya los ponen en las guarderías. Esto empezó en los 90, ¿no? Con el tema de que no se puede perder nada para que sean súper competitivos. Básicamente están perdiendo el tiempo, están arruinándole la niñez a los hijos y además están perdiendo el tiempo porque no va a venir por ahí el mundo. El futuro del mundo va a venir por otro lado, viene por esa automatización que decíamos, de la cual va a haber muy poca gente trabajando en eso. No va a haber trabajo para todos. El mundo se va a tener que reorganizar de otra manera. Esto es algo que a la mayoría de la gente no le gusta escuchar porque se ve a sí misma y dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Pero es una realidad que tenemos que afrontar lo antes posible. Bien, pero sí acá encontramos una diferencia. Y esto es lo que sí es preocupante, por lo menos para los que estamos en esta parte del mundo. Mientras Occidente avanza, mientras China avanza en esa dirección de la hipercompetitividad, pero choca con la automatización y en algún momento no va a servir de nada esa hipercompetitividad, porque en realidad solo se va a limitar a la capacidad tecnológica y al chino común de la calle, que vos lo preparaste, no va a tener nada de beneficios extra. En Occidente se avanza en la dirección contraria. Las élites de Occidente han decidido otra cosa. ¿Qué decidieron? Decidieron que hay que aceptar el desempleo tecnológico como destino, aunque no te lo digan. Y la diferencia entonces es brutal. ¿Por qué? Porque la organización de la sociedad es muy distinta. Mientras Occidente fomenta la apatía y la resignación social, no es casualidad que esté pasando esto en todas nuestras sociedades, el desgaste, el cansancio. No puede ser que no tengan gente más capaz para poner a cambio. Esto está hecho adrede. En China se construye distinto, se trata de buscar más prosperidad y más chinos, contrastando con la política demográfica de Occidente. China se dio cuenta que la política de un solo hijo era un problema y la están desmantelando. En cambio, en Occidente se fomenta el suicidio demográfico. Hay algunas pequeñas iniciativas y voces de alarma, pero en líneas generales seguimos con lo mismo. Ustedes prueben llamando a una obra social, le doy por ejemplo el caso de OSECAC, y van a ver que llaman a la guardia y hay 2 líneas. Una
la atención común para cualquier emergencia y la segunda línea para la interrupción legal del embarazo. Fíjense el delirio que tenemos, que la prioridad es llamar para un aborto, donde tenés una línea por separado. Ahora, si vos llamás porque tenés un ACV, porque tenés un infarto, porque te rompiste la cadera, ahí ahí vas a la generalidad y tenés que esperar que el sistema vaya procesando y te vaya dando tiempo. La atención sea rápido, no importa. Lo que hablo es de ideologización. Y como esto es un mensaje, lo que priorizamos es que no tengas hijos. La cuestión básicamente es que el fenómeno de la involución en China, es decir, esa carrera sin fin donde todos trabajan para no avanzar, tiene un límite entonces claro, que es la tecnología sustitutiva. Robot, inteligencia artificial, algoritmos más inteligentes, no se deprimen, no reclaman horas extras, son más eficientes, no se enferman, no se cansan. Entonces es una carrera perdida. Cuando la frontera llegue a ese punto, la lógica del esfuerzo humano entonces queda desarmada. Y el ADN competitivo chino podrá seguir empujando todo lo que quieran, como cree Adrián Marro, pero el trabajo ya no lo va a realizar una persona y por lo tanto ese ADN pujante y competitivo solo va a producir población en la sociedad. No lo estoy inventando, esto ya pasó, esto está pasando en Japón y en Corea, donde ya están en esa etapa. Ellos se industrializaron antes, llegaron a altísimos niveles de vida y hoy están cosechando eso. O sea, no es imaginación, esto es algo real que ya está pasando hoy. De alguna manera se abre una batalla política inevitable. ¿Qué hacemos con millones de personas cuya capacidad laboral es reemplazable? Y ahí hay diferencias. El Partido Comunista tiene una idea, por lo visto en Occidente tenemos otro. El Partido Comunista chino no habla solo de limitar la productividad, que es lo que están haciendo, tratando de que las empresas se limiten en la presión para competir, sino también promueve la natalidad, refuerza la identidad nacional y promete prosperidad interna. No es entonces, por lo menos es lo que parece. Después alguno va a decir, no, pero eso es mentira, porque esto es lo que están oficialmente haciendo y esto es lo que se ve. La consigna entonces parecería para el Partido Comunista Chino es no deshacerse del excedente humano como si hace Occidente y sí asegurarse de que haya más chinos que sostengan al país. Por otro lado, hay un contraste con este Occidente que decíamos, que es descarnado. En Europa, el globalismo, en Estados Unidos y demás, no piensan ya en la prosperidad compartida, sino en una gestión en declive, manipulando las expectativas, anestesiando con entretenimiento, drogas e ideología woke. Preparar a la población para aceptar a la inutilidad como normalidad. El desempleo tecnológico en Occidente entonces no se presenta como un desafío a resolver real, más allá de que nos prometan pleno empleo, sino como un destino inevitable con el cual vamos a tener que trabajar. De ahí que hay un desinterés inducido en la sociedad. Los jóvenes son cada vez más convencidos de que nada vale la pena, por eso esa apatía. Los adultos están cansados de su vida y las familias estallan ante las presiones cruzadas. La sociedad, sin embargo, es mucho más fácil de administrar cuando las máquinas hacen el trabajo, sobre todo si no tiene voluntad. En China, entonces, el Neiyuan revela el exceso de complejidad, mientras que en Occidente el problema es el inverso, la desmovilización deliberada. La paradoja entonces es bastante clara. Mientras en el este, en Oriente, el gobierno busca multiplicar la vida con más nacimientos, más consumo y más participación, en oeste las élites nos cuentan lo contrario. Nos dicen que tenemos que caminar hacia el exterminio lento de la población sobrante, lento siempre y cuando no quieran hacer una guerra, y lo disfrazan de ecologismo, feminismo radical o simplemente resignación digital.
reasignación, bueno, es decir, resignación también, ¿por qué no? El capitalismo chino, con todas sus contradicciones, porque el socialismo chino, recuerden que los chinos lo definen como un socialismo con características propias, promete un futuro diferente, mientras que, o sea, promete un futuro básicamente, mientras que Occidente, capturado por los lobbies financieros y las tecnocracias, ya sin pueblo, renuncia a ese futuro. Esa es la diferencia. La pregunta estratégica, entonces, ¿cuál de los dos sistemas nos convendría? ¿O cuál de los dos, básicamente, que esa sería la más importante, porque no vamos a decidir nosotros qué es lo que nos conviene, tiene que ver con qué salida política habrá cuando se produzca este choque con la tecnología, que está a poco tiempo de suceder. De hecho, ya está sucediendo. China puede ensayar entonces un modelo híbrido con redistribución nacionalista, control social fuerte y prosperidad garantizada para sostener esa cohesión nacional, mientras que Occidente parece administrar la reducción poblacional y dejar que la máquina reemplace simplemente al ser humano sin resistencia, aceptando que el vacío demográfico sería la política no declarada. Yo mencionaba Corea y Japón. Corea y Japón son el espejo de lo que sucede en la modernidad capitalista. Todavía no llegaron al pleno reemplazo, pero son los que más avanzado en ese camino. Y hoy encontramos jóvenes hiperformados con estudios todos universitarios, básicamente, muchos con estudios en el extranjero, cuya tasa de desocupación llegaba a ser superior al 40-50%. No hay empleo real, están hundidos en la depresión y las tasas de suicidio aumentan. Esto pasa en Corea, pasa en Japón y se refleja también en las excentricidades de esas sociedades. China, vecino, con la misma cultura, confucionista. ¿Por qué va distinto? Porque China reconoce el riesgo de la involución y cuando ve esas señales que en Corea y Japón terminaron en esta sociedad que estoy describiendo, deprimida, sostenida en bases ansiolíticos y con altísimas tasas de suicidio, con jóvenes desempleados y desesperanzados, China empieza a anticiparse a esa situación. Y tiene su ADN competitivo que lo llevaría a ser como Corea o Japón, pero 10 veces más grande. Pero por otro lado, hay una conciencia que lo lleva a reorganizar la sociedad con otro horizonte y de preservar, si bien son individualistas los chinos, la gran familia nacional. Porque en definitiva, más allá del pensamiento individualista del chino de la calle, hay una élite china que es consciente de la situación y sabe que ese individualismo familiar que se mueve en China solo puede prosperar si China es próspera. Mientras que Occidente cree que el capitalismo es la meta final, Beijing no. Beijing lo está considerando como una etapa transitoria de acumulación rumbo al socialismo y más allá. La experiencia japonesa y coreana en realidad muestran el callejón sin salida del capitalismo cuando se agota el modelo de expansión. El milagro económico fue seguido por el desierto social. Las generaciones de jóvenes que estudiaron y se esforzaron y acumularon títulos terminaron en un mercado saturado sin oportunidades y sin propósito. Y el resultado es el que estábamos mencionando: precarización, soledad, depresión y suicidios en masa. Esa es la lógica pura del capitalismo occidental. Cuando el ciclo de crecimiento no puede sostenerse, se normaliza la frustración como forma de vida. Nosotros tenemos lo mismo, pero a una escala mucho peor, porque acá no es que llegamos a esa frustración por exceso de riqueza, sino por defecto. China observa esto, entonces, y lo ve, y de allí que nace esa obsesión por controlar el ley yuan, evitar que la sociedad básicamente quede atrapada en una carrera que no lleva a ningún lado. El individuo chino es real, pero tiene un límite cultural y político que le fija la clase dirigente, que se concibe, y esta es otra de las diferencias con Occidente, como guardiana de la cohesión social
y prosperidad compartida de la gran familia nacional. Esto no existe en Occidente, no solo en Argentina. Las élites no se consideran guardianas de una gran familia nacional, sino simplemente se consideran como amos de una sociedad desechable. Adrián Marro, Adrián Díaz Marro, que es el autor del video del cual nosotros trajimos buena parte de estas ideas, parte de la idea precisamente de que la competencia es el único motor social. Desde ese prisma, intenta interpretar a China como algo inmutable, un pueblo condenado a competir ferozmente porque ese es su ADN. Lo que no comprende Marro en realidad es que Beijing explota esa ambición individual en la fase de acumulación, pero no como fin último. Esa es la diferencia. No es el fin que esto se mantenga eternamente, sino esto que sea un paso para otra cosa. Porque el Estado chino no ve el capitalismo como meta, sino como un instrumento. Esto parece algo menor, pero es algo fundamental, porque ellos tienen otro proyecto, usar el capitalismo como etapa de crecimiento y acumulación para después ir hacia un socialismo renovado. Y en la versión clásica, el socialismo es lo que abre la puerta al comunismo. Así es donde encontramos la diferencia que Occidente no entiende o no quiere entender, mientras Bruselas, Tokio y Seúl piensan en el último hombre de Fukuyama, China es solo un tramo en el camino. Y esto explica entonces esa paradoja. Mientras Corea y China, con sociedades de altísima competitividad, sacrifican a su juventud como con un modelo sin salida, China, que es una sociedad súper competitiva también, tiene un Estado que intenta reconducir esa energía hacia un proyecto colectivo, porque sabe que la lógica del mercado puro va a terminar en el vacío. El Leiyuan, entonces, es apenas un síntoma en transición. El desafío de Beijing no es eliminarlo, sino domesticarlo, aprovechándolo mientras se constituyen las bases de un sistema que permita sostener la cohesión sin suicidar la juventud y, en definitiva, el país. Este es el dilema real, transformar la ambición individualista en un motor de una familia nacional más amplia, a diferencia de Occidente, que ni siquiera discute un Occidente distinto. El capitalismo se concibe en Occidente como lo único, como la etapa final y eterna, y por lo tanto lo único que queda es administrar su decadencia con poblaciones desinteresadas como la que vemos, jóvenes resignados, natalidad en caída libre y una aceptación pasiva del reemplazo por la tecnología. China podrá entonces tener contradicciones, tensiones y fracasos parciales, pero tiene un horizonte estratégico, preservar la nación como gran familia, en tanto que Occidente ni siquiera tiene un proyecto, solo la gestión del derrumbe.